Todo lo sólido se desvanece en el aire. No es marxismo, es el podcast astrológico de Casa Matriz. Hola a todas y todos, feliz año. Mi nombre es Mercedes de la Torre y este es el nuevo podcast de Casa Matriz. En este primer episodio vamos a analizar los ingresos planetarios y las alineaciones claves del 2025 para cuestionar lo que damos por sentado, abandonar las certezas y adaptarnos a esta nueva forma de mirar la realidad. Así que prepárense, pónganse cómodas, cómodos y empezamos. Primero que quiero decir es que es bastante diferente el tono que va a tener, digamos, esto de los cambios del año 2025 con respecto a lo que sucedió en el año 2020, en principio porque estos cambios se van a dar a lo largo de 2 años en realidad, va a ser 2025-2026, entonces no va a ser algo tan abrupto como fue este proceso de diciembre de 2019, enero 2020, en donde se dio ahí la triple conjunción en Capricornio, estaba todo muy nucleado y bueno, dio como resultado este evento que fue la pandemia. Sin embargo, como decimos, bueno, ahora también es muy importante porque los 3 planetas transpersonales cambian de signo. Saturno, que es como, digamos, el ciclo anterior a esos, que es un ciclo de 29 años, también va a cambiar de signo. Entonces, acá, digamos, es importante prestar la atención a qué cosas se están activando y cómo se está moviendo. Entonces, con respecto a esto de qué son los ciclos en astrología, ¿no? Como entrando un poco desde el vamos, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de ciclos, hablamos de un patrón que empieza y termina, un patrón cíclico justamente de repetición, que de alguna forma lo que hacemos las y los astrólogos es tratar de relacionarlo con otros momentos en los que esto sucedió de la misma forma. Sin embargo, este es un proceso, es una operación que no tiene demasiado sentido porque, digamos, justamente si hay algo que pasa en la humanidad es que cambia, ¿no? Y van, digamos, y si bien podemos ver cuestiones que vuelven y vuelven a tener alguna relación entre sí, digamos, podemos observar las similitudes, lo que probablemente sirva más es observar las diferencias, ¿no? Para ver también cuáles son las posibilidades que se abren ante esto que nosotros decimos, bueno, un nuevo ciclo que comienza. Entonces, empezando por esta cuestión de que, digamos, la astrología es un gran reloj cósmico y que así como nosotros tenemos las semanas y tenemos los años, también tenemos ciclos más amplios que de alguna manera vuelven al punto de inicio. Este tipo de análisis es interesante hacerlo desde la misma perspectiva que uno considera una semana o un año, que es decir, nosotros no estamos diciendo, uy, es viernes, se terminó el mundo, no, o al revés, o empieza el mundo, ¿no? Es como que, digamos, ahí hay algo que uno puede leer como de lunes a domingo y que hay una determinada característica, una determinada cualidad que puede tener el lunes o que puede tener el domingo, pero que obviamente esto es, digamos, se puede modificar, quizás no es tan sencillo modificar y por eso la astrología, digamos, cuando se ocupa de observar movimientos sociales, puede hablar más de, digamos, de sucesos o de situaciones más específicas, porque justamente en el plano social vemos que es esto, ¿no? Como el lunes, empezar la semana, el viernes, qué alegría que es viernes, el domingo, la depresión del domingo a la tarde, ¿no? Digo, esto que pareciera un patrón inmodificable, algunas personas lo pueden cambiar porque justamente no es su habitualidad seguir el ritmo que todos seguimos. Entonces, ahí hay como una gran
posibilidad de modificar, mientras que a nivel social es más difícil, ¿no? Decir, bueno, el lunes no trabajo o el lunes no abren las cosas, no se da tan así. Con el mismo criterio vamos a observar estos movimientos que se van a dar a nivel más macro, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con el primer ciclo que se modifica, es el ciclo de Saturno, que tarda 29 años y medio en volver a su punto y que va a estar en el signo de Aries. Digamos, este movimiento que va a hacer Saturno es muy importante porque no solo porque va a entrar en el signo de Aries, por ende Aries es el primer signo, entonces empieza un ciclo nuevo con respecto a sí mismo, sino porque va a estar también ahí Neptuno. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero detengámonos un poco en este tema de Saturno. Saturno estuvo los últimos 2 años y medio en el signo de Piscis y ahora va a ingresar en Aries. Entonces, este movimiento lo que va a generar, Saturno es un planeta que es lento. Para la astrología, este planeta habla de la estructura, del sostén, de alguna manera también procesos que se lentifican para dar forma, ¿no? Entonces, por donde pasa Saturno siempre hay como una sensación de que algo se pone más pesado, más limitado, pero también es una gran posibilidad de darle forma a las cosas, ¿no? Y de hacer que esto justamente, en esta perseverancia, este orden que nos intenta imponer, bueno, justamente podemos ir concretando, materializando y armando esta estructura de base. Como bien estamos viendo con Aries el primero, entonces esto va a ser una nueva forma, empieza una nueva forma. Durante 2 años y medio entonces esta energía va a estar armando, dándole como su primer esbozo, digamos, a una estructura que digamos que tiene que ver bastante con situaciones colectivas, porque acá vamos a ver que justamente son los 3 transpersonales los que le van a dar la característica de que este ciclo de Saturno no es cualquier ciclo, es un ciclo realmente de consolidación de, no vamos a decir una nueva humanidad, porque eso sería demasiado, pero sí de nuevas subjetividades. Bien, vamos un poco qué significa que Saturno vaya a ingresar en el signo de Aries. Esto sería lo primero, ¿no? Para si cada una quiere ubicar en su carta natal este emplazamiento, digamos, lo que tiene que buscar es dónde tiene los últimos grados de Piscis y los primeros de Aries, que va a ser la zona en la que se va a mover Saturno todo el año 2025. Entonces se fijan si ahí tienen planetas y si no, esto que decimos en qué casa te cae, ¿no? Con respecto a eso, para que lo puedan mirar desde su propia perspectiva, desde dónde lo están viendo y en qué áreas, en qué zonas esto está sucediendo. Pero pasemos entonces un poco a qué significa Saturno en Aries. Como dijimos, Saturno en Aries estuvo hace 29 años y medio, que es un periodo que, si lo vemos en las series de Netflix y de Argentina especialmente, digamos, ¿no? Cómo vuelve la moda de los 90, ¿no? Hablamos un montón de este tema de estos revivals, cómo en realidad tienen mucho que ver con este movimiento cíclico de entonces acá sí encontrar como un patrón de repetición, si bien nunca es igual, hay situaciones que vuelven a tener el color que tenían los 90s. Y esto se va a seguir dando, digamos, ¿no? Esto es como un movimiento que está relacionado con qué. Con que venimos entonces de Piscis,
Es decir, hay un ciclo que se está agotando, un ciclo que se está terminando y que completó de alguna forma lo que pudo hacer en estos 29 años y medio, y se trata de empezar otra cosa. Entonces no es que vamos a volver a los 90 tal como los vivimos, porque eso es imposible, porque las condiciones ya son totalmente otras. Entonces no tiene mucho sentido decir, no, acá, digamos, va a volver a pasar lo mismo o siempre pasa lo mismo, porque básicamente porque no es cierto. No estoy diciendo con esto que sea algo mejor o peor, sino que justamente lo que tenemos que poder ver es las diferencias para justamente poder darnos cuenta de en qué va a ser distinto este periodo, digamos, social, colectivo y también individual, ¿no? Bueno, ni que hablar que las personas que estamos vivas desde ese tiempo nos pasaron 30 años, entonces tampoco va a ser eso parecido, ¿no? Pero sí que hay una sensación, esto que produce Aries, ¿no? Que es como una nueva chispa, es como si volviéramos a encender algo. Entonces hay un fueguito que se enciende. ¿De qué envergadura es este fuego? ¿Es gigante? ¿Es chiquito? ¿Es, digamos, bueno, acá es donde vamos a tener que ver los otros factores que están sucediendo, porque este fuego que se enciende, yo diría, no es una gran fogata, porque en principio es Saturno, entonces tenemos maderitas, ¿no? Es como, bueno, conseguimos unas maderas y estamos encendiendo un fuego, eso quiere decir que nos ocupamos de que eso sucediera de ese modo. Por ende nos costó trabajo, por ende tampoco es gigante este fuego, sino que se parece más a algo que se enciende y así como se enciende se apaga, ¿no? Como un fósforo o podríamos decir un magiclick o una cañita voladora, digamos, ¿no? Hay este tipo de fuego es el primero que se va a encender en este momento. Saturno va a entrar en Aries el 25 de mayo de 2025, por ende, para esa fecha vamos a tener noticias de algo que está sucediendo a nivel social, en este encender algo nuevo, y también a nivel individual vamos a estar sintiendo este cambio de mood, que va a ser bastante importante para esa época del año. ¿Cómo proyectar, digamos, esto, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Que es lo que siempre nos interesa, más allá de ver qué va a pasar, porque realmente no es muy factible saber qué va a pasar, sino, bueno, ¿de qué manera me preparo para lo que puede llegar a pasar, ¿no? A qué le presto atención. Entonces yo diría, bueno, en ese sector de la carta donde cada uno tiene este emplazamiento, eh, prestar atención a cosas que estén pasando por primera vez. Esto no había sucedido antes, ¿no? Esto pasa por primera vez, esto no es como venía siendo. Eso por un lado, porque como el planeta, igual Saturno va a retrogradar el año que viene en Piscis, no es que vamos a tener todo de golpe, sino que esto se va a dar en etapas, como dijimos antes. Por ende, en mayo presto atención, no es que ya empezó una nueva estructura y va a quedar así, sino que sí, probablemente hay bien una intención voluntaria de sembrar ahí esta semillita para que algo crezca, digamos, y se desarrolle en los próximos años, algo sucede y digo, bueno, esto está bueno que prestarle atención porque puede ser que tenga más energía, que tenga más poder, por ende, más potencia, como para desplegarse a lo largo de los años, ¿sí? Aries, entonces, como dijimos, es fuego, es impulso, pero también es una energía ciega, digamos, no tiene que ver con la animalidad, como, digamos, está el símbolo del carnero que lo rige. Hay algo muy instintivo, muy pulsional, muy que va para adelante sin ver. Entonces, también prestarle atención a estos deseos que pueden aparecer como raros, como diferentes, como situaciones que no se me habían ocurrido hasta ese momento y que ahí se empiezan a ocurrir, porque dentro de estas posibilidades hay muchas chances de que eso sea un gran sí,
Entonces, bueno, nada, prestarle atención a eso. Luego, digamos, cuando el planeta comienza su retrogradación y volvemos a Piscis, puede pasar que esto nos dé la sensación de, uy, no sirvió para nada, yo pensé que ahora ya había cambiado las cosas y no, digamos, lo que sí es importante es que esto va a volver, digamos, Saturno va a volver a Piscis en el mes de septiembre de 2025 y comienza su retrogradación el 13 de julio en Aries. Entonces ahí, digamos, todo ese proceso del invierno de vuelta, ¿no? Que va a parecer como un gran parate, y como volver a temas viejos, que ya no quiero saber nada, bueno. Pero tener en cuenta que esto es necesario igual continuar con lo otro, ¿sí? Lo que arranca en mayo no se pierde como intención al menos, es como si dijéramos, bueno, enciendo una vela y la protejo para que ese fueguito, como el fueguito de Vesta, no se apague y en el hogar permanezca este intento de algo que voy a hacer crecer durante muchísimo tiempo, ¿sí? Acá por eso no hay que tener miedo de proyectar en grande, de imaginarse cosas totalmente diferentes de las que hicimos hasta ahora. Bueno, esto con respecto a Saturno. Pasemos ahora a Neptuno en Aries. Vamos a ir agrupándolos por temáticas, no por orden en el sistema solar, porque me parece que va a ser más claro de entenderse. Neptuno va a entrar antes en Aries que Saturno, va a entrar el 30 de marzo. Dijimos que Saturno entraba el 25 de mayo. Entonces podemos pensar que, bueno, acá hay un delay que va a abarcar todo el mes de abril seguro, ¿no? Que va a estar en este, justamente en el punto medio de abril y mayo, principios de mayo, donde, bueno, justamente se va a ir empezando a configurar lo que va a ser la unión entre estos dos planetas, que recién la vamos a ver en febrero del año que viene. Pero que sí hay que estar atentos porque en ese, digamos, en este lapso de tiempo, justamente toda la zona Aries va a estar muy activa con los dos cuerpos celestes ingresando ahí, y seguramente va a producir un montón de situaciones. ¿Con qué tiene que ver Neptuno? Neptuno es más difícil de ver, ¿no? Porque, bueno, en principio porque tiene mucho que ver con la disolución, se dice, ¿no? Este dios del océano y su vastedad, digamos, lo que hace es como desdibujar los bordes. Fíjense como qué contradicción aparente, ¿no? Como un planeta justamente de hacer los bordes y el otro de disolverlos, estando en el mismo signo y trabajando para generar algo juntos, ¿no? Como que me parece que acá esto es lo que hay que pensar, es que se va a constituir una nueva modalidad que tiene que ver con una construcción y disolución al mismo tiempo y que tal vez esto es lo nuevo, ¿no? De vuelta, creo que acá, así como hablamos del magiclick o del fuego de la chispa, también estamos hablando de algo que tiende a ser efímero, y al mismo tiempo que en estos procesos que se disuelven o se desdibujan enseguida, al mismo tiempo se va construyendo algo que podríamos decir va a adquirir una continuidad y que entonces podemos pensar que es como un pulso, ¿sí? Está, no está, está, no está. Es como si dijese, digamos, como esto de prender la luz y apagarla. Entonces aparece esta sensación de que todo el tiempo algo está volviendo a empezar, pero en realidad si lo pensamos como un proceso continuo, lo que tenemos que entender
es que está y no está al mismo tiempo, solo que esto se va constituyendo depende cómo lo estoy mirando o depende de qué lado lo veo, ¿no? Creo que acá, bueno, es medio abstracto lo que estoy diciendo, después por ahí se va a entender un poco más a medida que vamos avanzando, pero en principio diría esto, es pensar un proceso de inicio que es discontinuo porque, digamos, se va dando por pulsaciones, o podemos pensar en la luz de un faro, ¿sí? Que siempre está en algún punto, está dando una vuelta, pero durante un montón de tiempo no lo veo. Con respecto a la energía de Neptuno, ¿qué va a hacer, además de esta tendencia a disolver? Justamente al desarmar un poquito los bordes, lo que va a generar es una expansión, que esto se puede dar también como una forma de una gran ilusión, ¿sí? Como un hechizo. Puede aparecer como algo que es gigante, de nuevo, ¿no? Está, digamos, como una gran sombra que cuando la ilumino me doy cuenta que era un pequeñito objeto. Eh, y a la inversa, ¿no? Como esta cuestión de que eh, también se puede hacer muy grande el alcance de algo de la noche a la mañana. Bueno, esto ya empezamos a ver que nos genera bastante desconcierto y también que puede generar como una especie de susto, ¿no? Porque sobre todo si pensamos, digamos, acá estamos pensando en lo que significan los planetas, pero si pensamos en lo que significa la energía de Aries, eh, vemos que hay una gran dosis de, digamos, al estar regido por Marte, de una violencia implícita, ¿no? Una acción fuerte. Entonces, como estos arranques, ¿no? Estas cuestiones que también pueden tener que ver con la ira, eh, pueden generarse, digamos, de la noche a la mañana. Pero también rebeliones, también situaciones de cambio, ¿no? Como que me parece que acá no necesariamente tenemos que pensar en una situación que viene de afuera, sino también en algo voluntario de ponernos en acto enseguida y a través de esta cuestión del contagio, ¿no? Que también produce Neptuno. Bueno, me parece que con respecto a estos dos planetas, lo que voy a decir, digamos, trabajando juntos, estuvieron en el año 89 y 90 en el signo de Capricornio, y esa fue la vez anterior, digamos, ¿no? No es tan común que estos planetas se encuentren. Eh, y justamente, ¿no? Digo, acá ahí estamos hablando de una cruz cardinal, un ciclo que terminó, se construyó y se consolidó los 89, podemos pensar el comienzo de la posmodernidad, ¿no? Como más global, el sentido de la globalización también, no tanto porque no estuviera antes, sino por esta cuestión de la masificación y de empezar a hablar de eso, ¿no? El libro de Fukuyama, El fin de la historia, digamos, ¿no? Como este proceso empieza ahora de nuevo, y empieza en Aries. Si lo que nosotros vivimos en los anteriores 30 y pico de años fue este proceso de cierre de una estructura, de lo que fue la construcción de la historia, ¿no? Ni más ni menos, eh, todo un proceso en relación al racionalismo, ¿no? Que empieza a derrumbarse. Bueno, ni que hablar en la caída del muro de Berlín, ¿no? En ese mismo año. Hay algo de, justamente, de la globalización, pero al mismo tiempo de que algo pareciera que ganó, algo se impuso. Y esa estructura que se impuso ya no tiene la fuerza que tuvo durante todos esos años. Digamos, hay algo ahí que arranca de vuelta. Fíjense qué importante que va a ser esto a nivel social. Y a nivel individual, sin dudas, vuelvo a decirles que si tienen planetas en el signo de Aries en los primeros grados o en su opuesto Libra o en los que lo cuadran Cáncer y Capricornio, desde luego hay un movimiento importante ahí que se va a estar dando.
Saturno y Neptuno se encuentran en Aries el 14 de febrero del 2026. Esto lo vemos mejor el año que viene, pero eh, para todo lo que venimos diciendo de este año de 2025, la preparación de esta conjunción creo que es interesante porque justamente si pensamos que la estructura capricorniana de los últimos 36 años es la que está modificándose o que digamos ya alcanzó su punto máximo y ahora va a pasar a otra cosa. Es eso. Es interesante pensar que este es el último año de eso. Entonces, también, bueno, tener en cuenta que puede haber acontecimientos que lo que hagan sea reforzar esta estructura capricorniana y pretender que esto va a seguir así. Sin embargo, no es de esta manera que se va a dar, porque bueno, el nuevo inicio en Aries va a traer otra cosa, es un impulso mucho más vital, ¿sí? Por eso también hay mucho movimiento en esta cuestión del pesimismo o las situaciones en donde uno no ve la salida. Es posible imaginar cualquier cosa menos el fin del capitalismo, ¿no? La frase de Jameson, no. Digamos, este punto creo que para bien, digamos, van a ir apareciendo alternativas, otras opciones, nuevos puntos de vista que justamente van a presentar otras posibilidades menos negativas o menos de una visión cerrada, ¿no? De esto de fin, se termina el fin, sería el fin del fin. Con los demás planetas tenemos que también mencionar que justamente ahora, entre la segunda y tercera semana de enero, cambian los nodos del karma, ¿sí? Nodo norte que estuvo en Aries desde julio del 2023, ya abandona esa zona de la carta del cielo, ¿no? Esa porción. Y los nodos van hacia atrás, acuérdense. Entonces va para Piscis y Virgo. Pero entonces, en este proceso de año y medio que ya lo transcurrimos con estos nodos, lo que tenemos que tener en cuenta es que hubo una preparación que tiene que ver con un aprendizaje, ¿sí? La zona del nodo norte lo que hace es costar un poco, eso es un punto un poco saturnino, porque también plantea una limitación eh, que necesita trabajar sobre ese aspecto para, bueno, los hindúes lo llaman el dharma, ¿no? Que sería este posicionamiento consciente, activo hacia un punto evolutivo, como cada uno lo entienda, no hace falta esto que lo veamos de modo religioso, ¿no? Sino que podemos pensar que justamente por tratarse de los nodos de la luna hay algo de dejar el lugar seguro para construir algo más propio o dejar este lugar de inercia como para animarse y posicionarse en lugares, esto que uno dice evolución, también lo podemos pensar como este proceso de aprendizaje, un proceso de maduración, ¿no?